con la escritora Sofía Macías, que nos viene a presentar su libro Pequeño Cerdo Capitalista. Ella ha sido escritora de un blog durante un par de años, me comentaba, y después tuvo una historia muy interesante en donde se encontró con una editorial, la cual le invitó a escribir este libro, en donde ella narra cuestiones sobre finanzas personales. Y pues le vamos a hacer una entrevista para que nos cuente más sobre pues, de qué se trata y que pues ustedes se interesen en este tema. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Pues estamos gustosos de que vengas a nuestro programa. Nos presentas el libro Pequeño Cerdo Capitalista, en donde, pues como dice aquí, hablas de finanzas personales. ¿Qué nos puedes hablar en términos generales sobre este libro que nos estás presentando? Bueno, el libro, como lo comentabas, justamente viene por un blog. Yo solía ser reportera de finanzas personales en el periódico El Economista, y pese a estar en esta parte, pese a ser probablemente alguien que le tocaba perseguir al de la FORE, al de los bancos, etc., y estar entrevistándolos, pues bueno, yo estaba en la FORE más patito, y al principio ni siquiera sabía que en qué FORE estaba. Mi dinero, mis ahorros, en vez de estar invertidos en algún lado, estaban en el colchón, o sea, no estaban ganando un solo centavo, y tampoco tenía mucha idea de cómo funcionaban las tarjetas de crédito. Entonces, dándome cuenta de esto, empecé a pensar que pues, probablemente la información que no salía en las páginas de los periódicos y que la gente sí necesitaba. Entonces abrí un blog que se llamaba exactamente igual que el libro, Pequeño Cerdo Capitalista, y ahí empecé a recibir muchas consultas de usuarios sobre temas muy cotidianos, desde cómo encuentro mi Afore hasta, oye, quiero invertir mi dinero, pero me conviene el Forex o no, es riesgoso o no, o encontré una caja de ahorro, ¿qué tal está eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue nutriendo el libro, y entonces viví el blog, y en septiembre del 2009 la editorial vio una reseña del libro en una revista en avión, una reseña del blog en una revista en avión, y me escribió para publicarse el libro. Entonces el libro de alguna forma es como un camino muy intuitivo de por dónde tiene que pasar un usuario para arreglar sus finanzas. Empieza como en la parte del ahorro, que explica, pues, tenemos una barrera mental contra el ahorro, estamos convencidos de que de verdad no vamos a ahorrar, y no es así. El tema es que tenemos ideas muy equivocadas acerca del dinero y malos hábitos, pero cuando tú logras cambiar estas cosas, puedes lograr ahorrar. Habla mucho del tema de metas. Pues, ¿para qué te vas a organizar tus finanzas si no tienes absolutamente ninguna razón para realmente lograrlo? También después vemos cosas tan prácticas como tenemos que hacer nuestro presupuesto, y esto cuando empezamos a lo mejor a dejar la escuela y ya nos vamos a integrar al mundo laboral es muy importante, porque vas a empezar a administrar tus propios recursos, y si no sabes a dónde te va el dinero, olvídalo, es complicadísimo. El tema del crédito es un gran problema en México. Entonces hay un capítulo completo que se llama Tu deuda no es culpa del banco, y pues una vez que tienes esto ordenado también te puedes ir a la parte de inversiones. El capítulo de inversiones se llama No seas la bella durmiente del banco, porque evidentemente dejar tu dinero en una cuenta de nómina común y corriente pues tampoco es la mejor idea del mundo, no es lo que más nos va a dejar dinero, porque no es suficiente ahorrar nada más. Y también hay otros temas muy relacionados con la realidad moderna, que es el tema de las afores, ¿no? Cómo las personas que ahora empiezan a trabajar, cómo tienen que manejar sus prestaciones, porque de alguna manera no es idéntico a cómo funcionaba para nuestros papás cuando te quedas en una empresa 40 años y te jubilabas ahí, y aquí a lo mejor vas a cambiar de trabajo muchas veces, y pues tienes que aprender a saber esto que implica en tu ahorro para el retiro, en tus seguros de gastos médicos, bueno, y si no tienes, cómo puedes cuidar tu salud, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, como comentas, nos dices que hablas de muchos tips en cuanto la gente puede invertir su dinero, cómo lo debe invertir, en dónde podría ganar mejores intereses en este caso, y nos hablas en tu libro sobre cuáles son las mejores afores en donde las personas podrían invertir su dinero y qué tips seguir, por ejemplo, invertir un dinero extra ahí en su afore, en donde tengo entendido que el gobierno te da una aportación extra si tú das un dinero extra también. Este es el caso particular de los trabajadores del ISSSTE. O sea, los trabajadores del ISSSTE que se van a jubilar vía una afore que es pensionista, si deciden hacer ahorro solidario, pueden tener una aportación del gobierno. Lamentablemente por ejemplo, este beneficio que es excedente no está disponible ni para la gente que cotiza al IMSS o a otros regímenes de pensiones, y pues menos aún para los que trabajamos por honorarios, ¿no? En ese caso, tú tienes que hacer tu propia
propio ahorro, que la buena noticia es que es deducible de impuestos, es decir, si tú eres, por ejemplo, tienes una productora, trabajas en comunicación o eres diseñador y das facturas, etcétera, recobras con recibos de honorarios, pues al final del año, en abril, al año siguiente tienes que presentar tu declaración de impuestos. Este tema del ahorro para el retiro es una de las cosas que te pueden ayudar a reducir la cantidad de impuestos que tienes que pagar. Muy bien, pues muy interesante, ¿no? Para todas aquellas personas que pues muchas veces trabajamos por nuestra cuenta, tenemos nuestro propio negocio y no recibimos pues esos apoyos, pues también me parece muy interesante tomar esto en cuenta y quisiera preguntarte sobre qué hablas tú aquí sobre las personas, en este caso los jóvenes universitarios que apenas están saliendo de las universidades, que obviamente sus finanzas son muy reducidas. ¿Tú les recomiendas invertir en negocios? ¿Qué les recomiendas a ellos? Lo primero que les recomiendo es que, sin importar de qué tamaño sea su ingreso, se acostumbran desde jóvenes a ahorrar, porque en el ahorro es mucho más importante el tema de la constancia que las grandes cantidades. A veces nuestra primera barrera mental es, me quiero esperar hasta ganar, no sé, X mil pesos para poder ahorrar tan mucho. En vez de decir, bueno, de lo que tengo, siempre voy a separar un poquito. En el tema de las inversiones, lo que habla el libro no es una receta mágica que se puede aplicar a todo el mundo, sino lo que te explica es los principios de cómo manejar de acuerdo a tu situación. En el tema de las inversiones, lo primero que te dice es que lo más importante que tienes que aprender de inversiones es a conocer tus metas, porque de acuerdo al tiempo en el que quieras cumplirla y al tiempo que puedas dejar trabajar el dinero, pues es finalmente lo que tú realmente las opciones que vas a tener para invertir. Si te vas a ir de vacaciones en 6 meses, no puedes disponer dinero en cosas muy riesgosas, como por ejemplo la bolsa, pese a que te pueda dar buenas ganancias, porque si te toca una curva donde baja, mal negocio. A lo mejor hay opciones en México que ya puedes invertir desde 100 pesos, como por ejemplo la Afore, el ahorro voluntario, o ahora CETES directo, que te da un poco más que los pagares bancarios, y desde 100 pesos tú puedes abrir una cuenta, invertir en deuda del gobierno y que te pague tasas que ahorita andan como el 4.2% anual, pero si lo comparas con un pagar que te da 2, pues es más interesante, ¿no? Entonces, más allá de haces transfer riesgo, existe todo esto, tú de acuerdo a tu situación, ¿qué es lo que crees que puedes escoger? Muy bien, pues eso que mencionas es muy interesante para que sepamos dónde vamos a invertir nuestro dinero, cómo debemos invertir, lo que es importante ahorrar. Ahora, respecto al tema de las tarjetas de crédito, muchas veces hay personas que no las saben manejar, te las ofrecen en cualquier autoservicio, tú las tomas inocentemente y no sabes todos los gastos que debes de pagar, y si te llegas a retrasar te consumen los intereses moratorios. ¿Qué nos puedes hablar sobre este tema? Creo que acabas de tocar un punto medular y muy importante respecto a las tarjetas. Las tarjetas nos las dan si acaso con la bendición, pero no con el instructivo, ¿no? Entonces, cómo funcionan las tarjetas de crédito, creo que es interesante de saber. Hay una cosa que se llama ciclo de crédito. Entonces, nosotros tenemos varias fechas muy importantes que nos conocemos. La primera parte es el corte de la tarjeta. Del día siguiente del corte de la tarjeta a 30 días después es el periodo que tú vas a tener para gastar. Entonces, tú durante todo ese periodo firmas, y lo que firmaste en esos 30 días lo tienes que pagar los 20 días siguientes en su totalidad, si no quieres pagar intereses. Tienes que hacer un pago mínimo, es decir, como por ahí del 8% de todo el total que lo firmaste, para que te cambien una tasa ordinaria que pueden ir entre 20 y 65%. Pero si ni siquiera pagas el pago mínimo, que es lo que tú te estás refiriendo después de esos 20 días, te puede tocar, tienes que pagar una tasa moratoria que en algunos años puede llegar hasta 120% anual. Entonces, pues sí, si nosotros pensamos que hubiéramos firmado 100 pesos, pues tendremos que estar pagando 220. Entonces es un dineral y tenemos que tener muy en cuenta que el crédito no es un dinero nuestro, es un dinero prestado, y todo el dinero de alguien más, utilizarlo, tiene un coste y hay que saber cuál es. Entonces, hay que tener muy claras estas, conocer nuestra fecha de corte, nuestra fecha de pago, anotarlas en el celular y sobre todo ir planeando nuestras compras y nuestros pagos de acuerdo a estas dos fechas. Bien, todos estos temas me parecen muy interesantes. Agradecemos tu participación en nuestro programa. Te queremos pedir que una vez más nos repitas la dirección de tu blog Por supuesto. y dónde podemos conseguir tu libro. El nombre del blog es igual que el libro, Pequeño Cerdo Capitalista.
pequeñocerdocapitalista.blogspot.com. También tiene Twitter, es @PEQCerdocap, así como PEQCerdocap. Y también tenemos página de Facebook, ahí recibimos sus consultas, todo lo demás. El libro se consigue en la mayoría de las librerías, en las tiendas